Nunca olvidaré ese día que cambió mi vida para siempre. Era una mañana como cualquier otra. Me desperté al lado de mi esposo Paolo, lo besé y fui a la cocina a preparar el desayuno. Mientras esperaba que el café estuviera listo, recordé que mi madre me había enviado una receta por correo electrónico. Busqué mi teléfono móvil por toda la casa pero no lo encontré. Entonces vi el teléfono de Paolo en la mesa del comedor. Pensé que consultaría rápidamente mi correo desde su dispositivo, pensando que todo estaría bien. No imaginaba lo que iba a descubrir. Cuando abrí su bandeja de entrada, un correo llamó mi atención. El asunto era actualización de París y el remitente era Felipe, uno de los mejores amigos de Paolo. Mi corazón se aceleró y mi estómago se contrajo. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Lo que vi me dejó helada. Era un recuento detallado de las conquistas de Paolo, con los nombres de las mujeres, las fechas y los lugares. Sentí que mi mundo se derrumbaba. No podía creer que el hombre con quien había compartido los últimos 5 años de mi vida, con quien había construido tantos sueños y proyectos, me hubiera traicionado de esa manera. Las lágrimas comenzaron a correr por mis ojos. Cada línea era una puñalada en mi corazón. Entendí que todo nuestro matrimonio había sido una farsa, una mentira cuidadosamente elaborada para que Paolo pudiera alimentar su ego y competir con sus amigos. Me sentí humillada, engañada y completamente destrozada. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo jugar con mis sentimientos de esa manera? En ese momento, escuché la puerta del dormitorio abrirse. Paolo entró en la cocina con su habitual sonrisa despreocupada. Me miró y notó mis lágrimas. ¿Qué te pasa, cariño?, preguntó acercándose a mí. No pude hablar. Simplemente le mostré su teléfono con su correo abierto. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de lo que acababa de descubrir. Trató de explicarse, de decirme que era solo un juego estúpido, que no significaba nada, pero ya no podía creerle. Había visto la verdad con mis propios ojos. Ese día, mi vida de pareja perfecta se desmoronó. Tuve que enfrentar la dolorosa realidad de que el hombre que amaba me había traicionado de la peor manera posible. Sabía que nada volvería a ser como antes, que tendría que tomar decisiones difíciles, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era llorar, gritar y tratar de entender cómo había sido tan ciega. La verdad oculta había salido a la luz y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Después de descubrir la desgarradora verdad en el correo de Paolo, sentí que mi mundo se derrumbaba. No podía creer que el hombre con quien había compartido tantos momentos felices, tantos sueños y proyectos, me hubiera traicionado de esa manera. Me sentí engañada, humillada y completamente devastada. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo jugar con mis sentimientos así? Esa noche, esperé a que Paolo volviera a casa. Cada minuto parecía una eternidad mientras mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación, una razón para su comportamiento. Cuando finalmente escuché la llave en la cerradura, mi corazón se aceleró. Paolo entró en la habitación con su habitual sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. Verlo así, inconsciente del dolor que me había causado, solo avivó la ira que crecía en mí. Me acerqué a él con su teléfono móvil en la mano para mostrarle el correo que había descubierto. Su rostro palideció y su sonrisa desapareció. Intentó explicarse, diciéndome que solo era un juego estúpido entre amigos, que no significaba nada, pero ya no podía creerle. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una excusa vacía, una mentira más que agregar a la lista. Le grité, le reproché su falta de respeto, su juego con mis sentimientos como si fueran un juguete. Le pregunté cómo podía mirarme a los ojos y decirme que me amaba mientras se acostaba con otras mujeres a mis espaldas. Intentó defenderse diciéndome que nunca había llegado tan lejos, que solo era un coqueteo inofensivo, pero para mí, cada nombre en esa lista era una traición, una puñalada en nuestro amor. Lloré, grité y le arrojé todo lo que tenía a mano. Intentó acercarse a mí, consolarme, pero no soportaba su contacto. Me sentía sucia, usada, como si nuestro matrimonio hubiera sido una mentira. Esa noche, entre lágrimas y recriminaciones, le dije que se fuera, que no quería volver a verlo.
Intentó resistirse, convencerme de que podíamos superarlo, pero yo estaba decidida. No podía quedarme un minuto más bajo el mismo techo que el hombre que había roto mi confianza. Cuando Paolo finalmente se fue, me derrumbé en el suelo, sollozando sin control. Me sentía perdida, sola y traicionada. No sabía cómo iba a superar este dolor, cómo iba a reconstruir mi vida después de esta revelación devastadora. Pero en medio de mi angustia, una cosa estaba clara, no podía quedarme callada. El mundo debía conocer la verdad sobre Paolo, sobre el hombre que se escondía detrás de esa fachada de marido perfecto, y me aseguraría de que así fuera. Después de la confrontación con Paolo, me quedé despierta toda la noche llorando hasta no poder más. El dolor y la traición me consumían y no dejaba de pensar en todas las veces que me había mirado a los ojos y me había dicho te amo mientras se acostaba con otras mujeres a mis espaldas. Me sentía engañada, usada y completamente destrozada. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón roto, tomé una decisión. No podía quedarme en silencio. No podía permitir que Paolo continuara su vida como si nada hubiera pasado. El mundo debía conocer la verdad sobre el hombre que había amado, el hombre que había jugado con mis sentimientos como un juguete. Organicé una reunión con nuestros amigos más cercanos y nuestra familia en un restaurante local. Mientras me preparaba para salir, mis manos temblaban y mi estómago se retorcía de nervios. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre, pero no podía soportar la idea de que Paolo se saliera con la suya. Cuando llegué al restaurante, todos estaban allí, esperándome con caras preocupadas. Paolo también estaba allí, con una expresión de confusión y miedo en su rostro. Me acerqué a la mesa, tratando de mantener la calma, y pedí a todos que me escucharan. Con voz temblorosa, les hablé del correo electrónico que había descubierto, del París y de las conquistas de Paolo. Mostré capturas de pantalla como prueba, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Nuestros amigos y familiares me miraron con asombro y simpatía, y pude ver el desprecio y el disgusto en sus rostros cuando miraban a Paolo. Intentó defenderse, minimizar sus acciones, pero nadie le creyó. Su reputación se desmoronaba ante mis ojos y veía cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. En ese momento, sentí una cierta satisfacción al ver su fachada desmoronarse, pero el vacío en mi corazón permaneció. Después de la confrontación pública, me disculpé y salí del restaurante, incapaz de soportar un minuto más en la presencia de Paolo. Caminé por las calles sin un destino claro, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que había hecho lo correcto al denunciar sus mentiras, pero el peso de la traición todavía me aplastaba. Al llegar a casa, me derrumbé en el sofá, agotada emocional y físicamente. Mirando al techo, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino hacia la curación. Tendría que aprender a confiar de nuevo, a reconstruir mi vida sin Paolo, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era acurrucarme en mí misma y llorar, dejándome llevar por el dolor que me desgarraba por dentro. La humillación pública había sido un paso necesario, pero sabía que la verdadera curación vendría desde dentro y que tendría que luchar por ello cada día. Después de la confrontación pública, caí en un periodo de profunda tristeza y autocompasión. Pasaba mis días acurrucada en mi cama, llorando hasta quedarme dormida, solo para despertar y empezar de nuevo. Me sentía perdida, traicionada y completamente sola. No entendía cómo Paolo, el hombre con quien había construido mi vida, podía haberme engañado de esa manera. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para él, por qué, a pesar de todo el amor, la confianza y la dedicación que le había dado, había buscado en otros lugares. Estos pensamientos me atormentaban día y noche, y poco a poco sentía que perdía mi identidad, ahogándome en un mar de dudas y desprecio hacia mí misma. En ese momento de oscuridad, mi mejor amiga Laura intervino. Un día, sin previo aviso, se presentó en mi puerta con una determinación en su rostro. Me obligó a salir de la cama, a ducharme y a ir a buscar algo de comer. Mientras protestaba y trataba de regresar a mi capullo de miseria, me miró con firmeza y compasión. «Julia, escúchame», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Sé que estás sufriendo y tienes derecho a sentirlo, pero no puedes dejar que la traición de Paolo defina quién eres. No tienes la culpa de sus acciones.
No has hecho nada para merecer esto. Mereces ser amada, respetada y apreciada por lo que eres. Estas palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí un destello de esperanza. Laura me abrazó mientras lloraba, pero esta vez mis lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud hacia alguien que me amaba y me apoyaba incondicionalmente. Con el apoyo de Laura y mi familia, comencé a dar pequeños pasos hacia la curación. Empecé a asistir a terapia, un lugar seguro donde podía expresar mis miedos, inseguridades y dolor. Mi terapeuta me ayudó a entender que la traición de Paolo no reflejaba mi valor como persona y que tenía el poder de reconstruir mi vida según mis propios términos. Poco a poco, empecé a redescubrir quién era sin Paolo. Retomé mis pasatiempos, salí con amigos y me permití disfrutar de pequeños momentos de felicidad. Cada día era un desafío, y algunos eran más difíciles que otros, pero con cada paso que daba, sentía que recuperaba un poco de mi fuerza y mi identidad. El camino hacia la curación no fue fácil y sabía que aún me quedaba mucho por recorrer, pero con el amor y el apoyo de mis seres queridos y una nueva comprensión de mi propia resiliencia, sabía que podía superar cualquier obstáculo. La traición de Paolo me había destrozado, pero también me había dado la oportunidad de reconstruirme, de encontrar una nueva fuerza en mí y por eso, a pesar del dolor, estaba agradecida. Con el paso de las semanas y los meses, me sentí emerger lentamente de las profundidades de mi dolor. Cada sesión de terapia, cada conversación con amigos y cada momento de introspección sentía que los pedazos rotos de mi corazón comenzaban a sanar, a reunirse para formar una nueva versión de mí misma. Decidí no dejar que la traición de Paolo definiera mi vida. Él había hecho sus elecciones y ahora yo iba a hacer las mías. Empecé a concentrarme en mi propio desarrollo y mi propia felicidad en lugar de vivir a la sombra de su engaño. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había atrevido. Cada pincelada era una forma de expresar mis emociones, de canalizar mi dolor y mi esperanza en algo bello y significativo. Gracias a mis clases, conocí a nuevas personas que me aceptaron y apreciaron por lo que era, no por mi relación con Paolo. Hice amigos que me apoyaron en mi camino de curación, que me hicieron reír y me recordaron que la vida aún estaba llena de posibilidades. Lentamente, comencé a recuperar la confianza en mí misma y a respetarme. También me comprometí a cuidar de mí de una manera que había descuidado durante mi matrimonio. Empecé a hacer ejercicio regularmente, a comer más saludablemente y a priorizar mi bienestar emocional. Cada pequeña elección era un acto de amor propio, una manera de mostrarme a mí misma que era importante y que merecía ser cuidada. Sumergiéndome en estos nuevos pasatiempos y relaciones, descubrí una sensación de libertad y emoción que no había sentido en años. Ya no estaba atada a las expectativas de Paolo ni a la necesidad de agradarle. Podía ser yo misma sin disculpas ni miedo. Empecé a disfrutar de mi propia compañía, a ver los momentos de soledad como oportunidades para la reflexión y el crecimiento. Hubo momentos en los que aún sentía el peso de la traición, cuando la tristeza y la ira reaparecían, pero ahora tenía las herramientas y el apoyo necesarios para manejar esas emociones de manera saludable. Aprendí a permitirme sentir, a reconocer mis emociones sin dejar que me controlaran, y con cada ola de tristeza superada, me sentía más fuerte, más resiliente. La nueva Julia que emergía era una mujer que conocía su propio valor, que se maravillaba de su capacidad para sanar y crecer. Ya no definía mi identidad en función de mi relación con Paolo, sino en función de mi propia esencia, de mis pasiones y valores. Había aprendido que el verdadero amor comienza con el amor propio y que ninguna traición podía privarme de eso. Al reflexionar sobre mi viaje, me di cuenta de que, aunque la traición de Paolo había sido increíblemente dolorosa, también me había ofrecido un regalo inesperado. Me había obligado a enfrentar mis propias inseguridades, a preguntarme quién era y quién quería ser. Este proceso me permitió descubrir una fuerza y una claridad que no sospechaba. Hoy, mirando hacia el futuro, siento una mezcla de emoción y paz. Sé que aún habrá desafíos y momentos difíciles, pero también sé que tengo la capacidad de enfrentarlos con gracia y resiliencia. La nueva Julia era una mujer que aceptaba la incertidumbre, que se abría a las posibilidades de la vida con un corazón valiente y lleno de esperanza.
Continuando con la pintura, riendo con mis amigos y desarrollando mi amor propio, sentí que finalmente vivía una vida auténtica, una vida que realmente me pertenecía. La traición de Paolo había sido el catalizador de una profunda toma de conciencia y por eso, a pesar de todo el dolor, estaba agradecida. Gracias a esta experiencia, había encontrado a la nueva Julia. Y era alguien de quien estaba orgullosa de conocer y amar. Unos meses después de la revelación de la traición de Paolo, mi vida había tomado un nuevo ritmo. Me sentía más fuerte, más confiada y más en paz con mi pasado. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía y a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, a pesar de toda esta evolución, una parte de mí siempre se preguntaba qué pasaría si volviera a encontrarme con Paolo. Ese momento llegó de manera inesperada una tarde de sábado. Estaba sentada en mi café favorito, disfrutando de un cappuccino y un buen libro, cuando sentí una presencia familiar. Levanté la vista y ahí estaba él, de pie junto a mi mesa, con una expresión incierta en el rostro. Por un momento me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería huir, evitar todo contacto con el hombre que me había herido tan profundamente, pero otra parte, la que había trabajado tan duro para sanar, tenía curiosidad por saber qué tenía que decir. «Hola, Julia», dijo él, con la voz apenas un susurro. «¿Puedo sentarme?» Asentí, indicando la silla frente a mí. Cuando se sentó, noté que había cambiado de aspecto. Parecía cansado, como si hubiera envejecido varios años en unos pocos meses. Sus ojos, antes llenos de picardía y encanto, reflejaban ahora una profunda tristeza. «Sé que probablemente no quieras verme», comenzó, «y no te culpo. Lo que te hice es imperdonable. Desde entonces, he pasado cada día lamentando mis actos, odiándome por haberte hecho tanto daño». Sentí un nudo en la garganta, pero guardé silencio, dejándolo continuar. He estado en terapia para intentar entender por qué hice lo que hice y me di cuenta de que tenía miedo. Miedo de la profundidad de mis sentimientos por ti, miedo de no ser suficiente. Así que me escondí detrás de esa fachada, ese estúpido reto, en lugar de enfrentar mis propios demonios. Tomó mi mano y no la retiré. «Julia, sé que es demasiado tarde para nosotros, pero quiero que sepas que te amé. Te amé más de lo que nunca pensé que era posible amar a alguien y lamento con todas las fibras de mi ser haberte herido como lo hice». Tenía lágrimas en los ojos y vi que los suyos también estaban húmedos. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, dolor, ira, compasión e incluso una pizca de amor. Pero sobre todo, sentí una sensación de cierre, de finalización. «Gracias por decir eso, Paolo», respondí, apretando su mano antes de soltarla. «Aprecio tu honestidad y tus disculpas, y te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo lo merezco. Merece la paz que trae dejar atrás el pasado». Me levanté y él hizo lo mismo. «Te deseo buena suerte, Paolo. Espero que encuentres la sanación y la felicidad que buscas, pero ese viaje es tuyo y el mío es distinto al tuyo». Con una última sonrisa de despedida, dejé el café sintiendo que un peso había sido levantado de mis hombros. El reencuentro con Paolo había sido inesperado pero necesario. Me había permitido decir lo que necesitaba. Decir, perdonar, no por él, sino por mí, y con cada paso que daba lejos de él, sentía que también daba un paso hacia mi futuro, un futuro brillante y lleno de posibilidades. Pensé que había dejado atrás el pasado y todo el dolor que la traición de Paolo había causado. Me había concentrado en mi curación, en la reconstrucción de mi vida según mis propios términos. Sin embargo, el destino me había reservado una última sorpresa que pondría a prueba mi determinación y me obligaría a enfrentar la verdad una vez más. Todo comenzó con un mensaje inesperado de Felipe, el amigo de Paolo que había mencionado el reto en ese correo fatídico. «Julia, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero hay algo que debes saber. ¿Podemos encontrarnos?». Intrigada y un poco asustada, acepté encontrarme con él en un parque cerca de mi casa. Esperando en un banco, los pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué podría querer decirme Felipe después de tanto tiempo? ¿Había más secretos, más traiciones que aún no conocía? Cuando llegó, pude leer el arrepentimiento y la vergüenza en su rostro. Sin preámbulo, comenzó a hablar, las palabras salían de él como un torrente.
Julia, fui yo. Fui yo quien inició el reto. Fui yo quien empujó a Paolo a participar, aunque él no quería. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de sorpresa y confusión. Felipe continuó, con la voz temblorosa. Paolo te amaba. Te amaba de verdad. Me dijo varias veces que eras lo mejor que le había pasado. Quería dejarlo todo, el reto, los juegos, para ser el hombre que merecías. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Felipe me miró suplicante. Pero yo, en mi estupidez y arrogancia, lo convencí de seguir. Le dije que no fuera un cobarde, que tenía que demostrar su valía. Alimenté sus inseguridades, su necesidad de validación, y al hacerlo, destruí lo mejor que había en él. Permanecí en silencio durante un largo rato, tratando de asimilar esta nueva información. Una parte de mí se aferraba a ella como a un salvavidas, la prueba de que el amor de Paolo había sido real después de todo. Pero otra parte, la que había luchado tan duro por sanar, sabía que eso no cambiaba el hecho de que él había tomado sus decisiones, de que me había herido profundamente. Finalmente, hablé con una voz sorprendentemente estable. Gracias por contarme esto, Felipe. Sé que no debe haber sido fácil para ti, pero al final, Paolo hizo sus propias elecciones. Eligió participar en el reto, eligió engañarme a pesar de su amor por mí, y esas elecciones tienen consecuencias. Felipe asintió, aceptando la verdad de mis palabras. Lo sé, Julia, y no estoy aquí para excusar lo que hicimos. Estoy aquí porque necesitabas conocer toda la verdad y porque necesitaba pedirte perdón por el papel que jugué en todo esto. Nunca podré expresar cuán arrepentido estoy. Nos despedimos poco después y, al regresar a casa, sentí una extraña sensación de calma. Conocer la verdad, aunque dolorosa, también fue liberador. Me permitió ver la complejidad de la situación, las sombras y las luces en cada uno de nosotros, y eso reforzó mi determinación de seguir adelante, de no dejar que el pasado dictara mi futuro. La verdad, en toda su crudeza y belleza, me había liberado, y con esa libertad, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que la vida me deparara. Después de mi encuentro con Felipe y la revelación de la verdad detrás de las acciones de Paolo, me encontré en una encrucijada emocional. Una parte de mí quería correr hacia Paolo, perdonarlo y tratar de reconstruir lo que habíamos tenido. Después de todo, ahora sabía que su amor por mí había sido real, que había querido ser un mejor hombre para mí. Pero mientras reflexionaba sobre esta nueva información, otra realización se impuso en mí. Sí, Paolo me había amado, pero a pesar de eso, había dejado que sus propias inseguridades y la presión de sus amigos oscurecieran su juicio. Había tomado decisiones que me habían herido profundamente, que habían destruido la confianza y el respeto fundamentales en cualquier relación. Y yo había cambiado. A través del dolor y la introspección, había crecido. Había aprendido a amarme y a valorarme como nunca antes. Había construido una vida de la que estaba orgullosa, rodeada de personas que me apoyaban y me animaban. Estaba dispuesta a arriesgar todo eso, a volver a un amor que, aunque real, ¿también me había lastimado profundamente? Pasé días reflexionando sobre estas preguntas, examinando mis sentimientos desde todos los ángulos posibles. Finalmente, con una claridad a la vez dolorosa y liberadora, tomé mi decisión. Llamé a Paolo y le pedí que nos encontráramos. Cuando llegó, vi en su rostro una mezcla de esperanza y miedo. Tomé sus manos entre las mías y lo miré a los ojos, esos ojos que una vez había amado tanto. Paolo, comencé, con la voz suave pero firme, sé lo que Felipe me dijo. Sé que me amabas, que querías ser mejor para mí, y quiero que sepas que una parte de mí siempre te amará. Comenzó a hablar, pero levanté la mano, pidiéndole que me dejara continuar. Pero también sé que el amor, el verdadero amor, requiere confianza, respeto y compañía, y esas son cosas que, con tus acciones, has roto. Las lágrimas perlaban en sus ojos y sentí las mías deslizarse por mis mejillas. He trabajado muy duro para reconstruirme, para crear una vida que me llena de alegría y propósito, y me he dado cuenta de que, aunque te perdono, no puedo volver a lo que éramos. No puedo arriesgar mi paz mental y mi autoestima. Lo abracé como una despedida y una liberación. Te deseo toda la felicidad del mundo, Paolo.
Espero que encuentres a alguien que te ame como mereces ser amado, pero ese alguien no puede ser yo, no ahora. Nos separamos, y al verlo alejarse, sentí una mezcla de tristeza y paz. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí, aunque fuera difícil. Había elegido amarme, honrar mi propio camino y mi propio crecimiento. Mirando hacia el futuro, sabía que habría más amor, más risas, más desafíos y triunfos, y los enfrentaría todos con la cabeza en alto, con la fuerza y la sabiduría que había adquirido gracias a esta experiencia. La traición de Paolo había sido un capítulo de mi historia, un capítulo que me había moldeado de maneras inimaginables, pero no era el final de mi historia. Era simplemente una etapa en mi camino, un camino que ahora sabía que podía recorrer con gracia, resiliencia y un amor inquebrantable por mí misma.